En la cena de celebración de su ascenso, mi esposa dijo, él solo está aquí por la comida gratis. Todos en la mesa rieron. Entonces el dueño del restaurante se acercó, señor Matías, ¿su mesa de siempre? Todos quedaron en silencio. Mi esposa susurró, ¿qué quiere decir con de siempre? Yo no dije nada. Solo tomé un sorbo de mi copa y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Esa noche, en ese restaurante donde las reservas se hacen con meses de anticipación, donde cada plato cuesta más de lo que muchos ganan en una semana, mi esposa Gloria acababa de cometer el error más grande de su vida. Pero ella no lo sabía todavía. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó esa noche. Comenzó 12 años atrás, cuando decidí que estar en las sombras era más poderoso que estar bajo los reflectores. Durante 12 años fui el esposo invisible, el que acompañaba a las cenas corporativas sin decir mucho, el que sonreía educadamente cuando sus colegas preguntaban a qué me dedicaba y Gloria respondía con evasivas o bromas ligeras. El hombre del que nadie sabía nada porque nadie preguntaba. Y yo nunca ofrecí información. Verás, hay un tipo de poder que la gente no entiende. El poder silencioso. El de quien controla sin que nadie note que está controlando. Gloria construyó su carrera en marketing, escalando posiciones en una firma prestigiosa donde los egos son tan grandes como los contratos que manejan. Yo la acompañaba a cada evento, cada gala, cada cena de negocios. Siempre vestido apropiadamente, siempre cortés, siempre callado. La gente asumía cosas. Asumían que yo era un esposo mantenido, que vivía de su sueldo, que no tenía nada mejor que hacer que seguirla a sus celebraciones. Nunca los corregí. Nunca sentí la necesidad. Esa noche, Vértice estaba lleno como siempre. Es uno de esos lugares donde la élite empresarial va a ser vista, donde los acuerdos se cierran entre platos de autor y vinos que cuestan $800 la botella. Gloria había reservado una mesa grande, había invitado a Beatriz, su jefa y socia principal de la firma, a Mónica y otros gerentes del equipo. Quería que todos vieran su ascenso, su momento, su éxito. Yo estaba sentado a su lado, como siempre, siendo parte del decorado. Beatriz hizo un brindis. Habló de talento, de visión estratégica, de cómo Gloria había transformado la división de marketing regional. Todos aplaudieron. Gloria brillaba. Literalmente brillaba con ese vestido color marfil que había comprado especialmente para la ocasión, con esas joyas que le regalé en nuestro aniversario y que ella usaba sin recordar de dónde venían. Entonces Mónica, siempre curiosa, siempre tratando de ser amable, me miró y preguntó, Matías, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Gloria nunca nos ha hablado mucho de ti. Vi cómo Gloria se tensó apenas un segundo, como sus dedos apretaron ligeramente la copa. Conocía esa reacción. Era incomodidad. Era el momento en que tendría que explicar quién era yo, y ella nunca supo cómo hacerlo porque nunca preguntó. Ella rió. Esa risa que usaba cuando quería controlar una situación que se le escapaba de las manos. Matías es, bueno, Matías está aquí. Otra risa. Miró a Beatriz, buscando complicidad. Honestamente, creo que solo viene por la comida gratis. La mesa estalló en carcajadas. Beatriz rió. Mónica rió incómoda pero rió. Los demás gerentes se unieron. Todos riendo de mí, del esposo invisible que no hacía nada, que no aportaba nada, que solo estaba ahí ocupando espacio. Yo no dije nada. Tomé otro sorbo de mi vino. Un Chateau Margaux del 2005 que sabía exactamente cuánto costaba porque yo había seleccionado personalmente esa añada para la cava de Vértice 3 años atrás. Gloria continuó, envalentonada por las risas. No, en serio, es un amor por acompañarme siempre. No todos los esposos son tan disponibles. Más risas. Ella estaba disfrutándolo ahora. El centro de atención. La mujer exitosa con el esposo decorativo que no interfería con su brillo. Y entonces Javier apareció. Javier, el dueño de Vértice, un hombre de 50 y tantos años con ese porte que solo da el éxito real, caminó directamente hacia nuestra mesa. No hacia Gloria. Hacia mí. Señor Matías, dijo con esa sonrisa profesional pero genuina, qué gusto verlo por aquí. ¿Su mesa de siempre está disponible o prefiere quedarse con su grupo esta noche? El silencio fue inmediato. Absoluto. Como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en toda la sala. Gloria dejó de reír. Su mano quedó congelada a medio camino hacia su copa. Beatriz frunció el ceño, confundida.
Mónica nos miraba a Javier y a mí como tratando de resolver un acertijo. Su mesa de siempre. Gloria repitió en un susurro. Su voz había perdido toda esa seguridad de hacía 30 segundos. ¿Qué quiere decir con de siempre? Yo miré a Javier y sonreí apenas. Estoy bien aquí esta noche, Javier. Gracias. Él asintió. Por supuesto. Si necesita algo, cualquier cosa, solo avíseme. Hizo una pausa. Y felicidades a su esposa por el ascenso. Debe estar muy orgulloso. Se alejó. El silencio en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Gloria me miraba ahora. Realmente me miraba, quizás por primera vez en meses. Matías, ¿conoces al dueño? Nos hemos visto algunas veces, dije simplemente. Algunas veces. Beatriz intervino, su tono ya no era el mismo. Había algo diferente en cómo me miraba ahora. ¿Tienes una mesa de siempre en Vértice? No respondí directamente. Solo tomé otro sorbo de vino. Mónica carraspeó incómoda. Alguien intentó retomar la conversación sobre el ascenso de Gloria, pero ya no era lo mismo. El ambiente había cambiado. Las miradas hacia mí habían cambiado. Gloria había dejado de brillar. Ahora solo parecía confundida. Y algo más. Algo que se parecía mucho al miedo. Ella no entendía todavía lo que había pasado. No entendía que en 30 segundos, su narrativa completa se había desmoronado. La narrativa del esposo invisible. Del hombre que no era nadie. Del acompañante que solo estaba ahí por la comida gratis. Pero lo entendería pronto. Muy pronto. Porque esa noche fue solo el comienzo. El resto de la cena fue extraño. Incómodo de una manera que Gloria no sabía cómo manejar. Ella intentó retomar el control varias veces, hablar sobre sus planes para el siguiente trimestre, sobre los clientes nuevos que pensaba conseguir, pero cada intento se sentía forzado. Las risas ya no fluían como antes. Beatriz me observaba. No de manera obvia, pero yo notaba sus miradas laterales, como me estudiaba cuando pensaba que no me daba cuenta. Mónica había dejado de hacer preguntas, pero su incomodidad era palpable. Los demás gerentes se concentraban demasiado en sus platos. Y Gloria me miraba cada pocos minutos como si acabara de conocerme. Como si después de 12 años de matrimonio, de repente me hubiera vuelto un extraño. Cuando llegó el momento de pagar, ella sacó su tarjeta corporativa con ese gesto seguro que siempre usaba. La cuenta llegó a la mesa. $3,200. Una cena cara incluso para los estándares de Vértice. Antes de que pudiera entregar su tarjeta, el mesero sonrió educadamente y dijo, la cuenta ya está cubierta, cortesía del señor Javier. Gloria parpadeó. ¿Qué? No, debe haber un error. No hay error, señora. El señor Javier insistió. Ella me miró. Yo no dije nada. Solo me puse de pie y le ofrecí mi mano para ayudarla a levantarse. Gesto que había hecho cientos de veces. Gesto que ella siempre aceptaba sin pensar. Esta vez dudó antes de tomar mi mano. En el auto, durante los primeros 10 minutos, ninguno habló. Yo conducía tranquilo, como siempre. Ella miraba por la ventana, pero podía sentir la tensión radiando de su cuerpo. Finalmente no aguantó más. ¿Vas a decirme qué fue eso? ¿Qué fue qué? No te hagas el tonto, Matías. El dueño del restaurante. Tu mesa de siempre. La cuenta gratis. ¿Qué fue todo eso? Mantuve los ojos en la carretera. Javier y yo nos conocemos. Ya te lo dije. ¿Cómo lo conoces? ¿Por qué nunca me dijiste que conocías al dueño de Vértice? Nunca preguntaste. Esas 3 palabras cayeron como piedras entre nosotros. Ella se quedó callada un momento, procesándolas. Eso no es justo, dijo finalmente. ¿Cómo iba a preguntar sobre algo que no sabía que existía? Podrías haber preguntado sobre muchas cosas, Gloria. ¿Sobre qué hago cuando no estoy en tus eventos? Sobre mis días. Sobre mi trabajo. Pero no lo hiciste. No en años. Escuché cómo su respiración cambiaba. Enojo. Defensividad. Yo te preguntaba. Siempre que te preguntaba decías que todo estaba bien, que eran solo inversiones, consultoría, cosas aburridas. Y era verdad. Son cosas aburridas. Al menos para ti. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Llegamos a casa, esa casa en una zona residencial exclusiva que ella siempre presentaba como su logro,
como el fruto de su ascenso laboral. Nunca mencionaba que la habíamos comprado en efectivo 5 años atrás, cuando su salario apenas alcanzaba para cubrir la mitad de la hipoteca que nunca necesitamos. Esa noche dormimos en silencio. Ella seguía confundida. Yo sabía que las preguntas apenas comenzaban. Los siguientes días fueron reveladores. No porque yo hiciera algo diferente, sino porque Gloria empezó a observar. Realmente observar. Me vio tomar llamadas que terminaba cuando ella entraba a la habitación. No de manera sospechosa, solo natural. Pero ahora ella lo notaba. Revisó el correo que llegaba a casa. Vio sobres de firmas legales, de instituciones financieras con nombres que reconocía porque eran los mismos bancos que su empresa usaba para sus cuentas corporativas más importantes. Una mañana encontró un sobre de Goldman Sachs. Lo abrió. Era un estado de cuenta. Inversiones. Cifras que le tomó un momento procesar porque tenían demasiados ceros. Me encontró en la cocina tomando café. Matías, esto llegó para ti. Me mostró el papel. Esto es real. Miré el documento sin mucho interés. Sí, es el reporte trimestral. Hay $2.400.000 aquí. En esa cuenta, sí. ¿En esa cuenta? Su voz subió una octava. ¿Cuántas cuentas tienes? Las necesarias. Ella dejó el papel en la mesa como si quemara. No entiendo. ¿De dónde salió esto? ¿Qué es lo que haces exactamente? Me serví más café con calma. Invierto, consulto, tengo participaciones en algunos negocios. ¿Qué negocios? Restaurantes, principalmente. Algunos bienes raíces. Tecnología también, pero es más reciente. Restaurantes. Ella se quedó muy quieta. ¿Restaurantes como Vértice? Vértice es parte de un grupo. Tengo participación mayoritaria en la cadena. La vi procesar la información. Vi el momento exacto en que entendió. En que recordó su broma. Él solo está aquí por la comida gratis. Todos riendo. Ella disfrutándolo. Y el dueño del restaurante que le pertenecía a su esposo tratándome con respeto mientras ella me humillaba. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Su voz era pequeña ahora. Porque nunca fue relevante para ti. Tenías tu carrera. Tu mundo. Yo tenía el mío. Funcionaba así. ¿Funcionaba? Notó el tiempo pasado. Ya no funciona. No respondí. Simplemente terminé mi café y salí de la cocina. Esa tarde recibí una llamada de Adrián. Adrián había sido mi socio en los primeros años, cuando empezamos con inversiones pequeñas que crecieron hasta convertirse en un portafolio considerable. Ahora era CEO de una firma de capital privado y uno de mis contactos más cercanos. Matías, tenemos que hablar sobre lo de Quantum. Quantum era la empresa donde trabajaba Gloria. La firma de marketing de alta gama donde acababa de ser promovida. ¿Qué pasa con Quantum? Sabes que tenemos el 40% de las acciones. Beatriz me llamó hoy. Está haciendo preguntas sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Quiere saber si conoces a alguien en la junta directiva. Si tienes conexiones con la empresa. Le pareció extraño lo de Vértice y empezó a atar cabos. ¿Le dijiste algo? Le dije que tendrías que hablar tú con ella directamente si quería información. Pero Matías, ella es inteligente. Va a descubrirlo eventualmente. Lo sé. ¿Quieres que maneje esto de alguna manera particular? No. Deja que descubra lo que tenga que descubrir. Hubo un silencio del otro lado. Adrián me conocía lo suficiente para entender lo que eso significaba. La promoción de Gloria, dijo finalmente, pasó por la junta el mes pasado. Tú estabas en esa reunión. Estuve. Votaste a favor. Voté a favor. ¿Y ahora? Ahora nada. Ella tiene su promoción. Se la ganó. O al menos eso creía. Otro silencio. ¿Qué pasó, Matías? Nada que no haya estado pasando durante años. Solo que ahora dejé de pretender que no me daba cuenta. Colgamos. Me quedé mirando por la ventana de mi oficina en casa, esa oficina que Gloria rara vez entraba porque asumía que era solo un espacio para que yo me mantuviera ocupado mientras ella construía su imperio. En el escritorio tenía 3 pantallas. En una, los movimientos del mercado. En otra, reportes de las propiedades. En la tercera, el organigrama de Quantum Marketing Group.
El nombre de Gloria estaba ahí. Directora regional de marketing, reportando directamente a Beatriz. Y Beatriz reportando a una junta directiva donde yo tenía voz y voto a través de Adrián. Durante 12 años había estado ahí, en las sombras, sosteniendo cosas que ella ni siquiera sabía que necesitaban ser sostenidas. Y ahora simplemente había dejado de hacerlo. No por venganza, no por crueldad, solo porque me cansé de ser invisible para la única persona que debería haberme visto. La semana siguiente, Gloria empezó a actuar diferente, más atenta, más presente. Hacía preguntas sobre mi día que antes nunca hacía. Preguntas que sonaban genuinas pero que yo sabía que venían del miedo, no del interés real. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntaba cuando llegaba a casa. Bien. Reuniones. Lo usual. ¿Qué tipo de reuniones? Inversiones. Revisión de portafolios. Nada emocionante. Ella presionaba más ahora. ¿Con quién te reúnes? Depende del día. Adrián, usualmente. Algunos otros socios. ¿Adrián? ¿Adrián Torres? El CEO de Torres Capital. El mismo. La vi hacer cálculos mentales. Torres Capital era una de las firmas más importantes en la ciudad. Manejaban inversiones de cientos de millones. Ella los conocía porque Quantum había intentado conseguirlos como cliente durante años sin éxito. ¿Cómo conoces a Adrián Torres? Fuimos socios hace tiempo. Empezamos juntos. ¿Socios en qué? En inversiones. Bienes raíces al principio. Luego nos expandimos. Cada respuesta que daba era verdad. Pero también era incompleta. Y ella lo sabía. Podía ver la frustración creciendo en su rostro, la desesperación por entender cómo había vivido 12 años con alguien que ahora parecía un completo extraño. El viernes de esa semana, Gloria llegó a casa temprano. Inusualmente temprano. Tenía esa expresión que yo conocía bien. Algo había pasado en el trabajo. Necesito hablar contigo, dijo sin siquiera quitarse los zapatos. Cerré mi laptop. Te escucho. Beatriz me llamó a su oficina hoy. Me hizo preguntas extrañas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti. Sobre cuánto tiempo llevamos casados. Sobre qué sabía de tus negocios. Hizo una pausa. Me preguntó si sabía que estabas conectado con la junta directiva de Quantum. No dije nada. Solo la miré. Matías, ¿estás conectado con la junta directiva de mi empresa? Define conectado. No juegues conmigo. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes algo que ver con Quantum o no? Tengo participación accionaria a través de inversiones. Sí. ¿Qué porcentaje? 40%. La vi palidecer. Literalmente perder el color del rostro. 40%, repitió como si las palabras no tuvieran sentido. Eso significa que tú estás en la junta. Técnicamente Adrián representa mis intereses. Pero sí, tengo voz en las decisiones importantes. Decisiones importantes. Su voz subía ahora. Decisiones importantes como promociones. Entre otras cosas. Mi promoción. No era una pregunta. Era una realización. Mi promoción pasó por la junta el mes pasado. Beatriz me lo dijo. Dijo que fue aprobada por unanimidad. Me miró con ojos que mezclaban horror y comprensión. Tú votaste en mi promoción. Voté a favor. Si eso es lo que preguntas. ¿Por qué? Casi gritó la palabra. ¿Por qué nunca me dijiste que eras accionista de mi propia empresa? Porque cuando compré esas acciones hace 7 años, tú apenas llevabas 6 meses trabajando ahí. No eras nadie importante todavía. No vi razón para mencionarlo. No viste razón. Se rió, pero no era una risa real. Era el sonido de alguien al borde de algo. ¿No viste razón para decirme que eras dueño del 40% de la empresa donde trabajo? No interfería con tu trabajo. Nunca usé mi posición para beneficiarte directamente. Cada ascenso que tuviste fue por mérito. Al menos eso creía. ¿Qué significa eso? ¿Qué se supone que significa eso? Me puse de pie. Caminé hacia la ventana. Afuera, el vecindario se veía tranquilo. Casas grandes. Autos caros. El tipo de lugar donde la gente exitosa vive. El tipo de lugar que Gloria siempre quiso.
Significa que ahora Beatriz está haciendo las mismas preguntas que tú. Está preguntándose cuánto de tu éxito fue realmente tuyo. Está preguntándose si los clientes que conseguiste, los contratos que cerraste, fueron por tu habilidad o por conexiones que ni siquiera sabías que existían. Eso no es justo. Yo trabajé duro. Cada cliente, cada contrato, fue mi esfuerzo. Me volteé a mirarla. ¿Lo fue? ¿Recuerdas tu primer cliente grande? Industrias Westbrook. Un contrato de $200,000 al año. Llegó 3 meses después de que empezaste como gerente junior. Me lo gané. Hice una presentación brillante. Hiciste una buena presentación, pero Westbrook es uno de mis inquilinos. Tienen 3 propiedades comerciales en edificios que poseo. El CEO me debía un favor. Pensé que un pequeño empujón no haría daño. Vi cómo la información la golpeaba, cómo empezaba a revisar mentalmente su carrera, sus logros, preguntándose cuántos eran reales. ¿Qué más? Su voz era apenas un susurro ahora. ¿Quieres la lista completa? Dime. Tú, MBA, pensaste que conseguiste esa beca por mérito académico. La conseguiste porque doné $100,000 al programa ese año. Anónimamente, por supuesto. Ella se dejó caer en el sofá. Los Martínez, tus clientes más grandes actualmente. 3 millones al año en contratos. Ricardo Martínez juega golf conmigo todos los jueves. Me preguntó si conocía a alguien bueno en marketing. Mencioné tu nombre. No. La conferencia en Madrid el año pasado, donde conociste a la mitad de tus contactos europeos actuales. Pensaste que te seleccionaron como panelista porque vieron tu trabajo. Te seleccionaron porque patrocino ese evento desde hace 5 años. Le sugerí tu nombre al comité organizador. Para esta casa, ¿crees que la compramos con tu bono y mis ahorros? La compré en efectivo. El papel que firmaste fue solo para mantener las apariencias. Para. Gritó ahora. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ayudarme en secreto y nunca decírmelo? Me senté frente a ella, calmado, controlado, porque te amaba, porque quería verte triunfar, porque pensé que si tenía el poder para hacer tu camino más fácil sin que lo supieras, sin que sintieras que me debías algo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿por qué decírmelo ahora? ¿Por qué arruinarlo? Porque me cansé de ser invisible, me cansé de ir a tus eventos y ser el esposo del que te avergüenzas, el que solo está ahí por la comida gratis, el que no hace nada importante. Yo no me avergonzaba de ti. ¿No? Cada vez que alguien preguntaba por mí, desviabas la conversación. Cada vez que tenías que presentarme, lo hacías de manera vaga, como si no fuera nadie, como si no importara. Porque nunca me dijiste que eras alguien. No debería haber tenido que decírtelo. Deberías haber tenido curiosidad. Deberías haber querido saber. Pero no querías. Porque mientras yo no interfiriera con tu narrativa de mujer exitosa que lo logró todo sola, todo estaba bien. Ella lloraba abiertamente ahora. ¿Qué va a pasar ahora? ¿A qué te refieres? Con mi trabajo, con mi carrera. Beatriz sabe. Va a pensar que todo fue falso. Va a pensar que no merezco estar donde estoy. Tal vez deberías preguntarte si tiene razón. Eso es cruel. Es honesto. Me levanté. Durante 12 años sostuve tu mundo sin que lo supieras. Ahora simplemente dejé de hacerlo. Lo que pase después depende de ti. De cuánto de tu éxito fue real y cuánto fue construido sobre cimientos que no sabías que existían. Salí de la sala. La dejé ahí, llorando, enfrentando una verdad que había evitado durante años. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí el peso de 12 años de invisibilidad finalmente cayendo de mis hombros. Los siguientes días fueron silenciosos. Gloria iba al trabajo temprano y regresaba tarde. Cuando estábamos en la misma habitación, apenas hablábamos. Ella me miraba a veces como si tratara de descifrar un código que nunca supo que existía. Yo seguía con mi rutina normal. Reuniones, llamadas, revisión de inversiones. Pero algo había cambiado en el aire. Podía sentirlo. El martes recibí una llamada de Javier. Matías, necesito informarte algo. Gloria llamó al restaurante esta mañana. Quería hacer una reserva para una cena de negocios el próximo mes.
para 20 personas. Y le dije que lo sentía mucho, pero que estábamos completamente reservados para esa fecha. Ella insistió. Mencionó tu nombre. Dijo que seguramente para ti habría espacio. Me recosté en mi silla. ¿Qué le dijiste? Le dije que las reservas se manejan según disponibilidad, sin excepciones. Que si quería podía intentar con 3 meses de anticipación como todos los demás clientes. Bien. Matías, ella se molestó bastante. Dijo que era tu esposa y que merecías cierta consideración. Javier, maneja a Gloria como a cualquier otro cliente. Sin favores especiales. Sin consideraciones. Como debe ser. Hubo una pausa. Entendido. Solo quería que lo supieras. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. Gloria estaba empezando a usar mi nombre como herramienta, tratando de aprovechar conexiones que acababa de descubrir que existían. Esto iba a ponerse interesante. Esa noche llegó furiosa. Entró a la casa con pasos pesados, dejó su bolso en el sofá con más fuerza de la necesaria. Llamaste a Javier. No levanté la vista de mi laptop. No lo hice. Él me rechazó la reserva. Me dijo que no había espacio, que tenía que esperar 3 meses como cualquiera. Entonces no hay espacio. Vértice es un restaurante exclusivo. Eso pasa. Pero tú eres el dueño. Podrías conseguirme una mesa. Ahora sí la miré. ¿Por qué haría eso? Porque soy tu esposa. Porque necesito esa cena para cerrar un contrato importante. Porque puedes hacerlo. Hace 2 semanas yo era el esposo que solo estaba ahí por la comida gratis. Ahora soy útil porque puedes usar mi nombre para conseguir favores. No es así. ¿No? Gloria, durante 12 años nunca quisiste mi ayuda. Nunca preguntaste si podía ayudarte con algo. Construiste tu narrativa de éxito independiente. Y ahora que descubres que tengo conexiones, de repente necesitas favores. Eso no es justo. Lo que no es justo es que uses mi nombre cuando te conviene después de haberme tratado como si fuera nadie. Ella abrió la boca. La cerró. No tenía argumento para eso. Haz tu reserva con 3 meses de anticipación como todos. O encuentra otro restaurante. Hay muchos en la ciudad. Salí de la sala antes de que pudiera responder. El jueves, Adrián me llamó otra vez. Tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Beatriz convocó una reunión de emergencia de la Junta. Quiere discutir conflictos de interés. Específicamente sobre Gloria. ¿Cuándo? Mañana, viernes a las 3. ¿Vas a venir? Normalmente no asistía a las reuniones en persona. Dejaba que Adrián manejara todo. Pero esto era diferente. Estaré ahí. El viernes llegué a las oficinas de Quantum a las 2:45. Era la primera vez que entraba al edificio donde Gloria había trabajado durante 7 años. Edificio moderno, todo vidrio y acero, diseñado para impresionar. El tipo de lugar donde las apariencias lo son todo. La recepcionista me reconoció. O más bien, reconoció mi nombre cuando me presenté. Vi cómo sus ojos se agrandaban ligeramente. Señor Matías, por supuesto. La sala de juntas está en el piso 18. El señor Torres ya llegó. En el elevador, un par de empleados entraron conmigo. Escuché fragmentos de su conversación. Hablaban sobre Gloria. Sobre cómo había estado estresada toda la semana. Sobre rumores de que algo estaba pasando en la gerencia. No dije nada. Solo observé los números subir. La sala de juntas era exactamente lo que esperaba. Mesa larga de madera oscura. Sillas ergonómicas de cuero. Vista panorámica de la ciudad. Adrián estaba ahí, junto con Beatriz y otros 3 miembros de la junta que reconocí de reportes pero nunca había conocido en persona. Todos se voltearon cuando entré. Beatriz se puso de pie inmediatamente. Señor Matías. No esperaba que viniera personalmente. Pensé que sería apropiado dadas las circunstancias. Nos sentamos. Beatriz abrió una carpeta. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación. Como mencioné en el correo, necesitamos discutir una situación delicada. Me miró directamente. Una situación que involucra a su esposa. Continúe. Gloria ha sido una empleada valiosa durante 7 años. Su ascenso reciente a directora regional fue aprobado por esta junta basándose en su récord y resultados. Sin embargo,
he descubierto información que pone en duda la naturaleza de esos resultados. Sacó documentos de la carpeta. Los distribuyó. Estos son los clientes principales de Gloria durante los últimos 5 años. He estado investigando las conexiones. Resulta que el 80% de sus contratos más importantes tienen vínculos directos o indirectos con usted, señor Matías. Los otros miembros de la Junta revisaban los documentos con creciente interés. Beatriz continuó. Industrias Westbrook. Inquilino en 3 de sus propiedades. Grupo Martínez. Ricardo Martínez es su socio de golf. Tecnología Vanguard. Empresa en la que posee participación del 15%. La lista continúa. ¿Cuál es su punto, Beatriz?, preguntó Adrián. Mi punto es que Gloria construyó su carrera sobre conexiones que ni siquiera sabía que existían. Conexiones que usted, señor Matías, proporcionó sin que ella lo supiera. Y sin que esta junta lo supiera. ¿Está sugiriendo que hubo conducta inapropiada?, pregunté. Estoy sugiriendo que hay un conflicto de interés masivo que nunca fue revelado. Usted es accionista mayoritario de esta empresa. Su esposa es empleada. Usa sus conexiones para beneficiar su carrera. Y nunca lo declaró formalmente. Técnicamente, intervino Adrián, Matías nunca intervino directamente en decisiones relacionadas con Gloria. Los clientes llegaron por sus propias conexiones personales, no por instrucción corporativa. Pero las conexiones existían por la relación con él. Es una línea muy delgada. Uno de los otros miembros de la Junta, un hombre mayor llamado Hugo, habló. Gloria sabía sobre estas conexiones. No, dije simplemente. No sabía nada hasta hace 2 semanas. Nada. Beatriz parecía escéptica. ¿Su propia esposa no sabía que usted era accionista de su empresa? No, no lo sabía. ¿Cómo es eso posible? Porque nunca preguntó, porque yo nunca lo mencioné, porque nuestra relación funcionaba de manera compartimentada. Ella tenía su mundo profesional. Yo tenía el mío. Beatriz se recostó en su silla. Esto es extraordinario. Y problemático. Porque ahora toda la empresa está hablando. Los empleados están cuestionando si Gloria merece su posición. Si sus logros son legítimos. Y francamente, yo también me lo pregunto. Sus números son reales, dije. Los contratos que cerró produjeron resultados. Eso no se puede negar. Pero llegaron por conexiones que ella no generó. Cualquier persona con acceso a su red habría cerrado esos mismos contratos. El silencio cayó sobre la sala. Ella tenía razón. Era la verdad incómoda que yo ya había enfrentado. Que Gloria tendría que enfrentar. Hugo habló nuevamente. ¿Cuál es su posición en esto, señor Matías? ¿Quiere proteger a su esposa? Todos me miraban. Esperando. Esta era la pregunta importante. El momento que definiría lo que pasaría después. Mi posición, dije lentamente, midiendo cada palabra, es que esta junta debe tomar decisiones basadas en lo que es mejor para la empresa. No en mi relación personal. Gloria es mi esposa, pero es su empleada. Si consideran que hay conflicto de interés, manéjenlo como corresponde. Beatriz parpadeó. Claramente esperaba que peleara por Gloria. Que usara mi poder para protegerla. Está diciendo que no va a interferir. Estoy diciendo que dejen de tratarla diferente porque es mi esposa. Evalúenla como evaluarían a cualquier otro empleado en su posición. Si merece estar ahí, que se quede. Si no, tomen la decisión apropiada. Eso podría significar su despido, o al menos una degradación. Entonces que así sea. Vi las miradas intercambiadas alrededor de la mesa. Sorpresa, confusión. Nadie esperaba esto. Adrián me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Respeto, tal vez. O preocupación. La reunión continuó otros 20 minutos. Se discutieron opciones, protocolos, políticas de conflicto de interés que necesitarían actualizarse. Al final se decidió que Beatriz hablaría con Gloria directamente, que se conduciría una revisión de su desempeño, que se determinaría si su posición actual era sostenible. Salí del edificio a las 4:30. El sol todavía estaba alto. La ciudad bullía con actividad de viernes por la tarde. Gente saliendo temprano del trabajo, planeando sus fines de semana. Yo había sellado el destino de mi esposa. O más bien,
Había dejado de protegerla del destino que ella misma había construido sin saberlo. No sentí culpa, solo una extraña sensación de libertad. Gloria llegó a casa esa noche pasadas las 10. Yo estaba en la sala, leyendo. Escuché cuando entró. Escuché sus pasos lentos, cansados. Cuando apareció en la puerta de la sala, vi que había estado llorando. Mucho. Se dejó caer en el sofá frente a mí. No dijo nada por un largo momento. Solo me miraba con una mezcla de dolor y algo que podría haber sido traición. «Estuviste ahí», dijo finalmente. Su voz sonaba rota. «Estuve. En la junta. Beatriz me lo dijo. Dijo que viniste personalmente a la reunión donde discutieron mi futuro en la empresa». Cerré mi libro. «Así es». «¿Y no dijiste nada? ¿No me defendiste?» «Les dije que tomaran la decisión correcta para la empresa». «Eso no es defenderme, Matías. Eso es abandonarme. Es tratarte como a cualquier otro empleado. ¿Qué es exactamente lo que querías, no? Ser juzgada por tu propio mérito». «¿Mi mérito?». Se rió amargamente. «Beatriz pasó 2 horas esta tarde destrozando cada logro que he tenido. Cada cliente, cada contrato, cada reconocimiento. Todo conectado a ti de alguna manera. Me hizo sentir como un fraude». «¿Te hizo sentir así o descubriste que era así? ¿Cómo puedes ser tan frío?». Me incliné hacia adelante. «Gloria, durante 12 años fui el esposo invisible. El que no hacía nada importante. El que estaba ahí por la comida gratis. Construiste toda tu identidad sobre ser la mujer exitosa que lo logró todo sola. Y ahora descubres que nada de eso era cierto. No estoy siendo frío. Estoy siendo honesto. Podrías haberme dicho. Podrías haberme avisado que mis clientes estaban conectados contigo. ¿Para qué? ¿Para qué cuestionaras cada logro? ¿Para qué sintieras que me debías tu éxito? Hice lo que hice porque te amaba. Porque quería verte feliz. No para tener poder sobre ti. Pero tenías poder sobre mí. Todo este tiempo. Solo que yo no lo sabía». «Exactamente. No lo sabías. Entonces no te afectaba. Vivías tu vida pensando que eras brillante, capaz, exitosa por ti misma. Eras feliz. ¿No era eso suficiente? No cuando era una mentira. No era una mentira. Eras buena en tu trabajo. Los clientes te apreciaban. Los contratos se cerraban porque sabías cómo manejarlos. Yo solo abrí puertas. Tú las cruzaste. Eso no es lo mismo y lo sabes». Tenía razón. No era lo mismo. Pero tampoco iba a fingir que todo esto era solo mi culpa. «¿Qué decidió Beatriz?», pregunté. Gloria se limpió los ojos. Me puso en revisión de desempeño. 60 días para demostrar que puedo generar resultados sin usar tus conexiones. Conseguir nuevos clientes. Clientes que no tengan nada que ver contigo. Eso es razonable. ¿Razonable? Matías, tus conexiones están en todas partes. La mitad de las empresas importantes de esta ciudad tienen algún vínculo contigo. ¿Cómo se supone que evite eso? Expande tu búsqueda. Ve a otras ciudades. Usa tu talento real. Si eres tan buena como siempre has creído, deberías poder hacerlo. ¿Y si no puedo? Entonces tal vez Beatriz tiene razón al cuestionar tu posición. La vi encogerse como si la hubiera golpeado físicamente. «No puedo creer que seas la misma persona con la que me casé». «Soy exactamente la misma persona. Solo que ahora me estás viendo realmente por primera vez». Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban. Ese vecindario perfecto. Esa vida perfecta que ella pensaba que había construido. «Mónica renunció hoy», dijo sin voltear. «¿Mónica de tu equipo?». «Sí». Dijo que consiguió una mejor oferta en otra empresa. Pero sé por qué se fue realmente. Porque ahora todos en la oficina me miran diferente. Porque soy la esposa del accionista secreto. La que llegó ahí por conexiones, no por talento. ¿Eso te dijeron? No necesitan decirlo. Lo veo en sus caras. En cómo dejaron de pedirme consejos. En cómo las conversaciones se detienen cuando entro a una sala. Entonces demuéstrales que están equivocados. Se volteó bruscamente. ¿Cómo puede ser tan indiferente? Esto es mi vida. Mi carrera. Todo por lo que he trabajado se está desmoronando.
Todo por lo que trabajaste estaba construido sobre cimientos que no sabías que existían. Ahora esos cimientos se removieron. Si lo que construiste encima era sólido, se mantendrá de pie. Si no, caerá. Así de simple. Nada es así de simple. Es exactamente así de simple. Gloria, pasaste 12 años sin preguntarme nada sobre mi vida. Sin curiosidad real sobre quién era yo más allá de tu esposo. Asumiste que yo era menos que tú. Menos exitoso. Menos importante. Y construiste tu identidad sobre esa asunción. Eso no es cierto. ¿No? Cada evento al que íbamos, cada cena de negocios, me presentabas de manera vaga. Tu esposo. Punto. Nunca dijiste mi nombre completo. Nunca mencionaste que tenía negocios propios. Porque no querías que nadie preguntara. No querías compartir el reflector. Eso es injusto. Es la verdad. Y ahora que la verdad salió, estás enojada. No conmigo por ocultarlo, sino conmigo por dejarte creer algo que no era cierto. Ella respiraba pesadamente ahora. Enojo y dolor mezclados en su expresión. ¿Qué quieres de mí, Matías? ¿Qué se supone que haga? Quiero que entiendas algo. Durante 12 años sostuve tu mundo. Hice conexiones que te beneficiaron. Moví piezas que ni siquiera sabías que estaban en el tablero. Y lo hice feliz de hacerlo. Porque te amaba. Porque ver tu felicidad valía mi invisibilidad. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Pero esa noche en Vértice, cuando dijiste que yo solo estaba ahí por la comida gratis, cuando todos rieron y tú disfrutaste la broma a mi costa, algo cambió. Me di cuenta de que mi invisibilidad no era solo una elección mía. Era algo que tú necesitabas. Necesitabas que yo fuera nadie para que tú pudieras ser alguien. Eso no es justo, susurró. Tal vez no. Pero es como me sentí. Y decidí que ya no quería ser invisible. No para ti. No para nadie. Entonces, ¿qué? ¿Destruyes mi carrera como castigo? No destruí nada. Solo dejé de construirla por ti. Hay una diferencia. Ella negó con la cabeza. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. No sé quién eres. Esa es exactamente la cuestión. Nunca supiste. Nunca quisiste saber. Y ahora que tienes que saberlo, no te gusta lo que ves. Gloria se dio vuelta y salió de la sala. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Escuché la puerta de la habitación cerrarse. No con un portazo. Solo un cierre suave, definitivo. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala. Afuera, un auto pasó. Luego otro. La vida continuaba como siempre. Pensé en los últimos 12 años. En todas las veces que moví piezas en silencio. Todas las llamadas que hice. Todas las conexiones que activé. Todo para que ella pudiera brillar. Y pensé en esa cena. En su risa. En cómo todos la acompañaron. En cómo me sentí en ese momento, invisible incluso para la persona que se suponía debía verme más claramente. No me arrepentía de lo que estaba pasando. No sentía culpa por no protegerla en esa reunión de junta. Sentía, por primera vez en años, que existía. Realmente existía. No como el esposo de Gloria. No como el hombre en las sombras. Sino como Matías. Como yo mismo. Y si eso significaba que su mundo se desmoronaba, tal vez ese mundo necesitaba desmoronarse. Tal vez ambos necesitábamos ver qué quedaba cuando las ilusiones se removían. El silencio de la casa era profundo. Pero no era incómodo. Era el silencio de algo terminando. Y de algo más, algo diferente, comenzando a tomar forma. Las siguientes semanas fueron extrañas. Gloria y yo vivíamos en la misma casa, pero existíamos en mundos paralelos. Ella salía antes del amanecer y regresaba tarde en la noche. Cuando coincidíamos, el silencio era denso, cargado de cosas no dichas. Yo continuaba con mi rutina. Reuniones. Inversiones. Llamadas con Adrián y otros socios. Pero ahora había algo diferente. Ya no ocultaba nada. Tomaba llamadas importantes sin salir de la habitación. Dejaba documentos sobre la mesa. Hablaba abiertamente de mis negocios cuando estaba en casa. No porque quisiera restregarle nada a Gloria, sino porque había dejado de pretender ser invisible. Una tarde estaba en una videollamada con un grupo de inversionistas de Nueva York. Discutíamos la adquisición de una cadena hotelera. Números grandes. Decisiones importantes.
Gloria entró a la cocina para tomar agua. Me vio en la pantalla de la laptop, rodeado de rostros serios, hablando sobre cifras de 8 dígitos con la naturalidad de quien lo hace todos los días. Se quedó quieta, escuchando sin querer escuchar, viéndome hablar con autoridad sobre estructuras financieras, valoraciones, términos de negociación, viendo a un hombre que nunca había visto antes a pesar de 12 años de matrimonio. Cuando terminé la llamada, ella seguía ahí, copa de agua en mano, mirándome. 400 millones de dólares, dijo. No era una pregunta. La cadena hotelera completa. Sí. Hablas de eso como si fuera normal. Como si fuera algo que haces todos los días. Es algo que hago regularmente. No todos los días, pero sí con frecuencia. ¿Cuánto dinero tienes, Matías? La pregunta flotó entre nosotros. Directa, cruda. ¿Realmente quieres saber? Sí. Después de 12 años de matrimonio, creo que merezco saber. Me recosté en la silla. Activos líquidos, alrededor de 35 millones. Propiedades y participaciones en empresas, sumamos cerca de 200 millones en valor total. Algunas inversiones son más difíciles de liquidar que otras, pero esa es la estimación conservadora. La vi palidecer. La copa de agua tembló ligeramente en su mano. 200 millones. Aproximadamente. Yo pensaba que tal vez tenías 1 o 2 millones ahorrados. Algo decente. Pero esto. Se sentó pesadamente en una silla. ¿Cómo? ¿Cómo acumulas esa cantidad sin que yo lo note? Empecé hace 25 años. Inversiones pequeñas que crecieron. Bienes raíces cuando el mercado estaba bajo. Participaciones en startups que se volvieron grandes. Cada decisión compuesta sobre la anterior. Y nunca gasté ostentosamente. Nunca necesité demostrarlo. Vivimos bien pero no como multimillonarios. Porque no necesito yates o mansiones para sentirme exitoso. Esta casa es cómoda. Suficiente. El resto del dinero trabaja. Genera más dinero. Se reinvierte. Yo ganaba 180,000 al año y me sentía exitosa. Pensaba que contribuía significativamente a nuestras finanzas. Contribuías. Cada aporte cuenta. No te atrevas. Su voz se endureció. No finjas que mi salario importaba cuando tú tienes 200 millones de dólares. Era nada. Yo era nada financieramente. Nunca dije eso. No tenías que decirlo. Los números lo dicen por ti. Se puso de pie bruscamente. Durante años me sentí orgullosa de pagar la mitad de las cuentas. De contribuir. Y resulta que estaba jugando las casitas con dinero que no significaba nada para ti. Significaba algo porque venía de ti. Porque era importante para tu sentido de independencia. ¿Mi sentido de independencia? Se rió sin humor. No había independencia, Matías. Todo era una ilusión. Esta casa, mi carrera, mis clientes, mis logros. Todo construido sobre tu dinero, tus conexiones, tu poder. Yo era una muñeca jugando a ser exitosa mientras tú manejabas todo desde atrás. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿qué parte de mi vida fue realmente mía? No tenía una respuesta que la satisficiera, porque en el fondo, ella tenía razón en parte. Había construido demasiado de su mundo sin que lo supiera. Ella esperó mi respuesta. Cuando no llegó, asintió como si hubiera confirmado algo. Voy a mudarme, dijo de repente. Esas palabras cayeron como piedras. ¿Qué? No puedo seguir aquí. No puedo vivir en esta casa sabiendo que es tuya. Que todo es tuyo. Que yo soy solo, una invitada en una vida que nunca fue mía. Gloria, esta es tu casa tanto como mía. No lo es. Nunca lo fue. Tú la compraste. Tú pagaste cada centavo. Yo solo firmé papeles que no significaban nada. Vivía en una fantasía mientras tú poseías la realidad. ¿A dónde vas a ir? No lo sé todavía. Un apartamento. Algo que pueda pagar yo misma. Algo que sea realmente mío. Sentí algo moverse en mi pecho. No era pánico exactamente. Era más como la confirmación de que esto había ido más lejos de lo que anticipé. No tienes que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. Necesito descubrir quién soy sin ti. Sin tus conexiones. Sin tu dinero. Sin la ilusión de éxito que construiste para mí.
¿Y nosotros? Ella me miró por largo tiempo. Sus ojos estaban cansados, tristes, pero también determinados. No lo sé, Matías. Honestamente no sé si hay un nosotros que salvar. Porque el nosotros que yo conocía era falso. Y el nosotros real, el que incluye al verdadero tú, es alguien que no conozco. Podrías conocerme, si quisieras intentarlo. Tal vez. Pero primero necesito conocerme a mí misma. La yo real. No la versión que existía en la sombra de tu poder. Se dio vuelta para irse. Se detuvo en la puerta de la cocina. Esa noche en Vértice, cuando hice esa broma, fue cruel. Lo sé. Lo supe en el momento en que Javier te habló. Vi tu cara. Vi cómo no dijiste nada. Y me sentí horrible. Entonces, ¿por qué nunca te disculpaste? Porque tuve miedo. Miedo de lo que significaba. De lo que implicaba. Si te disculpaba, tendría que reconocer que había algo ahí. Algo que no entendía. Y no quería entenderlo porque significaría que todo lo que creía sobre nosotros era falso. ¿Y ahora? Ahora sé que lo era. Y tengo que vivir con eso. Tengo que reconstruir desde cero. Descubrir qué partes de mí son reales y cuáles eran solo reflejos de tu poder. Se fue. La escuché subir las escaleras. Escuché cajones abriéndose. Ropa siendo empacada. Me quedé sentado en la cocina mientras la luz de la tarde se desvanecía lentamente. Pensé en cómo habíamos llegado hasta aquí. En todas las decisiones pequeñas que se acumularon. En todos los momentos donde pude haber dicho algo y no lo hice. Pero también pensé en esa risa. En esa humillación pública. En años de ser invisible. De ser menos. De no importar. Y me pregunté si esto era lo que quería. Si esto era justicia o solo destrucción mutua. Mi teléfono sonó. Era Beatriz. Matías, necesito hablar contigo sobre Gloria. Dime. Ha estado trabajando increíblemente duro. 16 horas al día. Llamando a empresas en otras ciudades. Tratando de generar leads completamente nuevos. Es admirable, honestamente. Pero no está funcionando. Las empresas que contacta o ya tienen agencias de marketing o no están en posición de cambiar. Lleva 3 semanas y no ha conseguido ni una sola reunión sólida. ¿Qué estás diciendo? Que el reloj está corriendo. Tiene menos de 5 semanas para mostrar resultados. Y no veo cómo va a lograrlo. Las conexiones en esta industria toman años en construirse. Ella tenía las tuyas. Sin ellas, está empezando de cero. Y nadie empieza de cero en una posición de directora regional. ¿Cuál es tu recomendación? Hubo una pausa. Creo que deberíamos ofrecerle un puesto diferente. Algo más junior. Gerente de cuentas, tal vez. Con un equipo más pequeño. Sin la presión de generar nuevos negocios grandes. Eso sería una degradación masiva. Lo sé, pero es mejor que despedirla. Y honestamente, Matías, no veo otra opción. ¿Cuándo planeas decírselo? Fin de semana. Después de su periodo de revisión, termine oficialmente. Quería que lo supieras primero. Gracias por la cortesía. Matías, sé que esto es complicado. Pero tomé esta decisión basándome puramente en su desempeño. No en tu relación con ella. Lo sé. Hiciste lo correcto. Colgamos. Miré hacia las escaleras. Arriba, Gloria seguía empacando. Preparándose para irse. Para intentar construir una vida propia. Y en unos días descubriría que la carrera por la que había sacrificado tanto, la identidad que había construido tan cuidadosamente, estaba a punto de desmoronarse completamente. Parte de mí quería advertirle. Prepararla. Pero otra parte sabía que esto era necesario. Que necesitaba caer completamente para poder reconstruirse de verdad. El silencio de la casa se sentía más profundo ahora. Como si estuviera conteniendo la respiración. Esperando ver qué pasaría después. Gloria se mudó ese fin de semana. Encontró un apartamento pequeño en el centro, un lugar moderno pero compacto, el tipo de espacio que una gerente de nivel medio podría permitirse cómodamente. La ayudé a cargar sus cosas en el auto. Fue extrañamente civilizado. Sin gritos. Sin drama. Solo 2 personas desmontando 12 años de vida compartida en silencio. Antes de irse, se detuvo en la puerta. No voy a pedirte dinero. Solo para que lo sepas.
Voy a hacer esto sola. No esperaba que lo hicieras. Bien. Dudó un momento. ¿Vas a pedirme el divorcio? La pregunta me tomó desprevenido. No porque no la hubiera pensado, sino porque ella la hizo primero. ¿Es eso lo que quieres? No lo sé, pero siento que tengo que preguntarlo. Porque todo esto, todo lo que está pasando, se siente como un final. Tal vez es un final. O tal vez es una pausa. No tengo la respuesta ahora mismo. Ella asintió. Yo tampoco. Se subió al auto. Te llamaré cuando me instale. La vi alejarse. El auto desapareció al final de la calle. La casa se sintió diferente inmediatamente. Más vacía, pero también más honesta de alguna manera. El lunes siguiente supe que Beatriz había tenido la conversación con Gloria. No por Gloria, sino por Adrián, quien me llamó temprano en la mañana. Beatriz habló con ella ayer. Le ofreció la posición de gerente de cuentas. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo esperarías? Lloró. Se enojó. Dijo que era injusto, que necesitaba más tiempo. Beatriz cedió. No. Fue firme. Le dio dos opciones: aceptar la nueva posición con un recorte salarial a 90.000 anuales, o renunciar con 3 meses de indemnización. 90.000. La mitad de lo que ganaba. Un golpe devastador para alguien que había construido su identidad sobre escalar la escalera corporativa. ¿Qué decidió? Pidió el fin de semana para pensarlo. Tiene hasta el viernes para dar una respuesta. Colgamos. Me quedé mirando mi teléfono, esperando que Gloria llamara, que me gritara, que me culpara, algo, pero no llamó. No ese día, ni el siguiente. El miércoles finalmente recibí un mensaje de texto, corto, directo. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir al apartamento esta noche? Llegué a las 7. El apartamento era más pequeño de lo que imaginaba. Una habitación, cocina abierta, vista a otros edificios. Tan diferente de la casa espaciosa con jardín que habíamos compartido. Gloria abrió la puerta. Se veía agotada, más delgada, ojos con ojeras profundas. Pero había algo diferente en su postura. Algo menos pulido pero más real. Gracias por venir. ¿Qué necesitas? Nos sentamos en su pequeño sofá. Ella tenía una taza de té entre las manos. La sostenía como si necesitara el calor. Beatriz me ofreció quedarme como gerente de cuentas. 90.000 al año. Sin equipo propio. Reportando a alguien que antes reportaba a mí. Lo sé. Por supuesto que lo sabes. No había amargura en su voz. Solo resignación. Adrián te mantiene informado de todo. Es mi inversión. Sí, me mantiene informado. Voy a aceptar la oferta. Eso sí me sorprendió. ¿Vas a aceptar la degradación? ¿Qué otra opción tengo? Si renuncio, ¿quién me va a contratar? Mi reputación en la industria está destruida. Todos saben que mis conexiones venían de ti, que mis clientes principales tenían vínculos contigo. Ninguna agencia de marketing querrá tocarme. Podrías intentar en otra ciudad. Empezar de nuevo donde nadie te conozca. Pensé en eso, pero sería cobarde. Sería huir. Y ya huí suficiente. Huí de la verdad sobre nosotros. Sobre mí. No voy a seguir huyendo. La miré con algo que podría haber sido respeto. Entonces vas a quedarte y reconstruir desde abajo. Voy a quedarme y demostrar que puedo hacer esto sin tu sombra. Sin tus conexiones. Con solo mi trabajo. Mi esfuerzo real. Me miró directamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Parte de mí está aliviada. ¿Aliviada? Sí. Durante años sentí esta presión constante de ser perfecta. De ser brillante. De ascender más y más alto. Y nunca entendí de dónde venía esa presión. Ahora lo sé. Era porque inconscientemente sabía que algo no cuadraba. Que mi éxito era demasiado fácil. Demasiado rápido. Tomó un sorbo de su té. Como gerente de cuentas, nadie espera que sea extraordinaria. Solo competente. Y tal vez eso es todo lo que realmente soy. Competente. No brillante. No excepcional. Solo, buena en mi trabajo. Eres más que eso. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sé yo? Nunca tuve la oportunidad de descubrirlo realmente.
No tenía respuesta para eso. Te culpé por todo, continuó. Por ocultarme la verdad. Por construir mi éxito en secreto. Por dejarme caer cuando descubrí todo. Pero he estado pensando mucho estas últimas semanas. Y me di cuenta de algo. ¿Qué? Que tú no eres el único culpable aquí. Yo también lo soy. Porque en 12 años nunca te pregunté realmente sobre tu vida. Sobre qué hacías. Sobre quién eras más allá de mi esposo. Asumí que eras menos que yo. Y esa asunción me convenía. ¿Por qué te convenía? Porque me hacía sentir poderosa. Sentir que yo era la exitosa. La importante. La que brillaba. Si hubiera sabido la verdad, habría tenido que compartir ese reflector. O peor, habría estado completamente en tu sombra. Se limpió los ojos aunque no estaba llorando. Solo un gesto preventivo. Esa noche en Vértice, cuando dije que solo estabas ahí por la comida gratis, no fue solo una broma. Fue mi manera de mantener esa narrativa. De recordarle a todos, y de recordarme a mí misma, que yo era la importante. Tú eras solo, el accesorio. Dolió. Lo sé. Y lo siento. Realmente lo siento. No solo por esa broma, sino por 12 años de no verte, de no valorarte, de tratarte como si fueras invisible. Sus palabras flotaron entre nosotros. Una disculpa que había esperado durante semanas, pero que ahora se sentía agridulce, porque llegaba demasiado tarde, cuando ya todo se había roto. ¿Aceptas mi disculpa?, preguntó en voz baja. La acepto, pero no sé si cambia algo. Lo sé, no espero que lo haga. Solo necesitaba decirlo. Necesitabas escucharlo. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, la ciudad zumbaba con vida nocturna. Autos pasando. Gente riendo en la calle. El mundo continuaba indiferente a nuestro pequeño drama. ¿Vas a quedarte en Quantum?, pregunté. Por ahora. Hasta que pueda construir un currículum real. Demostrar que puedo hacer el trabajo sin ayuda. Luego tal vez busque algo más. Algo que sea completamente mío. Eso va a tomar tiempo. Tengo tiempo. Por primera vez en años, siento que tengo todo el tiempo del mundo. Porque ya no estoy corriendo hacia algo. Solo estoy, existiendo. Aprendiendo quién soy cuando nadie espera nada de mí. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, infinita e indiferente. Mónica me llamó ayer. La que renunció. ¿Qué quería? Disculparse. Dijo que renunció porque el ambiente se volvió tóxico después de que todo salió a la luz. Pero que ella nunca pensó que yo fuera un fraude. Que vio mi trabajo. Que sabía que era buena. Eso es algo. Es lo único que tengo ahora mismo. La opinión de una persona que trabajó conmigo y vio mi valor real. Se volteó hacia mí. ¿Tú alguna vez me viste así? ¿Alguna vez pensaste que era realmente buena en mi trabajo? La pregunta me desarmó. Siempre pensé que eras buena. Por eso me sentía cómodo ayudándote. Sabía que las oportunidades no se desperdiciarían. Que harías algo con ellas. Pero no lo suficientemente buena como para lograrlo sola. No es eso. Es que, el mundo corporativo no es solo sobre talento. Es sobre conexiones. Oportunidades. Estar en el lugar correcto. Yo tenía esas cosas. Compartirlas contigo parecía natural. Pero no me dejaste ganarlas por mí misma. Me las diste. Y ahora nunca sabré si podría haberlo logrado sola. Tenía razón. Había sido generoso, pero también había sido condescendiente. Había asumido que necesitaba mi ayuda sin preguntarle si la quería. ¿Qué pasa ahora con nosotros?, pregunté. Honestamente no lo sé. Necesito tiempo. Espacio. Necesito descubrir quién soy sin ti antes de poder saber si hay un nosotros posible. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Meses. Tal vez más. ¿Puedes esperar? La pregunta flotó entre nosotros. Pesada. Importante. Puedo esperar. Pero Gloria, necesito saber que no estoy esperando por una versión de ti que solía existir. Si vamos a intentar algo después de esto, tiene que ser con las personas reales que somos ahora. No con las ilusiones que teníamos antes. De acuerdo. Las personas reales. Sin ilusiones. Nos quedamos mirando por un momento más. Dos extraños que habían estado casados por 12 años.
2 personas que estaban aprendiendo a verse por primera vez. Me levanté para irme. En la puerta, me detuve. Para lo que vale, siempre te vi. Siempre supe quién eras. El problema nunca fue que yo fuera invisible para mí mismo. Fue que yo era invisible para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Y voy a tener que vivir con eso. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que Gloria y yo apenas hablamos. Mensajes de texto ocasionales. Breves. Funcionales. Cosas sobre documentos legales o cuentas compartidas que necesitaban cerrarse. Nada personal. Nada profundo. Yo volví a mi rutina, pero algo había cambiado. Ya no me escondía. Asistía a eventos de negocios. Aceptaba invitaciones a galas y cenas corporativas. Usaba mi nombre completo. Dejaba que la gente supiera quién era. Y la gente empezó a notar. Invitaciones a juntas directivas. Ofertas para participar en nuevos proyectos. Reconocimiento que siempre había evitado porque no necesitaba validación externa. Pero ahora lo aceptaba. No por ego, sino porque había dejado de esconderme. Una noche estaba en una cena benéfica. Uno de esos eventos donde empresarios doñan dinero y hacen networking mientras pretenden que les importa la causa. Yo había comprado una mesa. 10 asientos. Invité a Adrián y algunos otros socios. Y entonces la vi. Gloria. Del otro lado del salón. Vestida con un traje color gris perla que no reconocía. Más simple que los vestidos elegantes que solía usar. Hablaba con un grupo de personas. Su postura era diferente. Menos ensayada. Más genuina. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella asintió levemente. Yo hice lo mismo. Y luego ambos volvimos a nuestras respectivas conversaciones. Adrián notó el intercambio. ¿Sabías que estaría aquí? No. Pero es una ciudad pequeña en estos círculos. Era inevitable. Vas a hablar con ella. Si ella quiere hablar, sabe dónde encontrarme. No habló conmigo esa noche, pero la observé discretamente. La vi interactuar con personas que no conocía. La vi trabajar el salón con una confianza más tranquila que antes. Ya no estaba tratando de impresionar. Solo estaba siendo. Al final de la noche, cuando me dirigía a la salida, alguien me detuvo. Beatriz. Matías. Qué sorpresa verte aquí. Beatriz. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Miró hacia donde Gloria había estado parada minutos antes. Supongo que sabes que ella está aquí. La vi. Ha estado haciendo buen trabajo estos últimos meses. Más tranquila. Menos ansiosa. Creo que la degradación, aunque difícil, fue lo mejor para ella. Me alegra escucharlo. Consiguió su primer cliente nuevo la semana pasada. Una empresa mediana de tecnología. Nada enorme, pero completamente suyo. Sin ninguna conexión contigo. Se lo ganó con presentaciones, seguimiento constante, trabajo real. Sentí algo moverse en mi pecho. Orgullo, tal vez. O alivio. Eso es bueno. Lo es. Pensé que querría saberlo. Beatriz dudó. También pensé que debería saber que algunos de sus antiguos clientes, los que tenían conexiones contigo, empezaron a preguntar por ella. Quieren trabajar con ella otra vez. ¿Y qué les dices? Que tendrían que hablar directamente con ella. Pero honestamente, Matías, creo que ella va a rechazarlos. Está construyendo algo propio. No quiere nada que pueda estar contaminado por asociación contigo, por más que eso signifique ganar menos. Ella siempre fue terca. No es terquedad. Es integridad. Está redescubriéndola, pero está ahí. Beatriz se despidió. Me quedé en el vestíbulo del hotel un momento más, pensando en Gloria, en cómo había caído, en cómo estaba levantándose. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto. De ella. Gracias por no acercarte esta noche. No estaba lista. Respondí, entiendo. Cuando estés lista, aquí estaré. Lo sé. Y tal vez pronto. Pero todavía no. Guardé el teléfono. Salí al aire fresco de la noche. La ciudad brillaba a mi alrededor. Llena de vida. Llena de posibilidades. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados. Javier me llamó para decirme que Gloria había intentado hacer una reserva en Vértice nuevamente.
Esta vez no mencionó mi nombre. Solo preguntó cortésmente sobre disponibilidad. ¿Qué le dijiste? Que teníamos una mesa disponible en 6 semanas. Ella la tomó sin quejarse, sin pedir favores. Muy diferente a la última vez. Sonreí. Dale la mejor mesa cuando venga. Y Javier, trátala bien. Pero no por mí, por ella. También supe por Adrián que Gloria había rechazado 2 ofertas de antiguos clientes. Clientes grandes que habrían elevado sus números significativamente. Los rechazó educadamente, explicando que estaba enfocada en construir nuevas relaciones sin conflictos de interés previos. Está jugando el juego largo, dijo Adrián. Sacrificando ganancias inmediatas por credibilidad a largo plazo. Es inteligente. Siempre lo fue. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. ¿Crees que vuelvan juntos? La pregunta me tomó desprevenido. No lo sé. Honestamente no lo sé. ¿Lo quieres? Quiero que ella sea feliz. Que descubra quién es realmente. Si después de eso hay espacio para nosotros, veremos. Pero no voy a presionarla. No voy a manipular nada. Por primera vez en nuestro matrimonio, todo tiene que ser elección genuina. Un sábado por la tarde, 4 meses después de que se mudara, Gloria apareció en la casa. Nuestra casa. La que ahora era técnicamente solo mía, pero que todavía sentía como de ambos. Tocó el timbre. Cuando abrí, se veía nerviosa pero determinada. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Entramos a la sala. Esa sala donde habíamos tenido tantas conversaciones difíciles. Donde todo había empezado a desmoronarse y también donde había empezado a reconstruirse. Cerré mi primer contrato grande, dijo sin preámbulo. 200.000 al año. Una empresa de consultoría que quiere renovar toda su imagen de marca. Felicidades. Gracias. Es completamente mío. Los conocí en un evento de networking. Hice 3 presentaciones. Competí contra 2 agencias más grandes. Y gané por mérito. Sin conexiones. Sin favores. Solo trabajo. El orgullo en su voz era palpable. Real. Ganado. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Eso significa algo viniendo de ti. Se sentó. Beatriz me ofreció un ascenso. Gerente senior. No tanto como directora regional, pero más de lo que tengo ahora. Con mi propio equipo pequeño otra vez. ¿Vas a aceptar? Ya acepté, pero con condiciones. Le dije que necesitaba reportes trimestrales transparentes. Que cualquier cliente que tenga conexión contigo o con tu red debe ser asignado a otro gerente. Que construiré mi portafolio completamente limpio. Eso va a hacer las cosas más difíciles. Lo sé, pero es la única manera de hacerlo bien. La única manera de saber que lo que construyo es real. Nos quedamos en silencio un momento. Un silencio más cómodo que los anteriores. He estado yendo a terapia, dijo de repente. Sí. Sí. 2 veces por semana. Trabajando en mi necesidad de validación externa. En cómo construí mi identidad sobre logros profesionales en lugar de saber quién soy como persona. En por qué necesitaba que tú fueras invisible para que yo pudiera brillar. Eso suena productivo. Lo es. Doloroso, pero productivo. Me miró directamente. Mi terapeuta dice que pasé 12 años construyendo una relación transaccional contigo sin darme cuenta. Tú proveías estabilidad y apoyo invisible. Yo proveía la imagen de éxito que justificaba tu invisibilidad. Ambos obtuvimos algo, pero ninguno tuvo intimidad real. Tiene sentido. ¿Tú has ido a terapia? No, pero he estado reflexionando mucho. Sobre por qué elegí ser invisible. Sobre si era realmente para protegerte o para protegerme a mí mismo de tener que ser vulnerable. ¿Y qué concluiste? Que probablemente era ambas cosas. Era más fácil controlar todo desde las sombras que arriesgarme a ser visto y posiblemente rechazado. Ella asintió lentamente. Entonces ambos estábamos escondiéndonos. Solo que de maneras diferentes. Parece que sí. Otro silencio. Este más profundo. Más honesto. No sé si podemos arreglar esto, dijo finalmente. No sé si hay suficiente de nosotros que sea real para reconstruir. Yo tampoco lo sé. Pero creo que quiero intentarlo. No ahora. Todavía necesito más tiempo. Pero eventualmente. Si tú también quieres. Quiero.
Pero tienes razón. Necesitamos tiempo. Necesitamos construir algo completamente nuevo. No reparar lo viejo, porque lo viejo estaba roto desde el principio. Algo nuevo, repitió. Me gusta cómo suena eso. Se puso de pie. Debería irme. Solo quería contarte sobre el contrato. Y sobre todo lo demás. Me alegra que vinieras. En la puerta, se detuvo nuevamente. Matías, ¿alguna vez me amaste? ¿Realmente? Sí, siempre. Incluso cuando era invisible. Incluso cuando me dolía serlo. Yo también te amé. Solo que no supe cómo demostrarlo de manera que importara para ti. Lo sé. Se fue, esta vez sin lágrimas. Sin drama. Solo dos personas que estaban aprendiendo a ser honestas entre sí por primera vez. 6 meses después de aquella noche en Vértice, me encontré sentado en el mismo restaurante. Pero esta vez era diferente. Javier me había preparado mi mesa usual, esa junto a la ventana con vista a la ciudad iluminada. Pero no estaba solo. Gloria llegó puntual. Vestida con elegancia pero sin ostentación. Su confianza era diferente ahora. Más tranquila. Más auténtica. Se sentó frente a mí y sonrió de una manera que no había visto en años. Gracias por venir, dije. Gracias por invitarme. Apropiadamente, esta vez. Con 2 semanas de anticipación y todo. Reímos. Una risa genuina. Sin veneno. Sin historia pesada detrás. Ordenamos. Hablamos de cosas simples al principio. Su trabajo. Mis inversiones. La ciudad. El clima. Como 2 personas conociéndose por primera vez. Mi equipo cerró 3 contratos nuevos este mes, dijo con orgullo evidente. Todos generados por nosotros. Sin conexiones heredadas. Sin favores. Beatriz me dijo que soy una de las gerentes con mejor desempeño ahora. Eso es increíble. Lo es. Y lo mejor es que cuando me felicitan, sé que es real. Que me lo gané. No hay esa duda constante en mi mente preguntándome si solo tuve suerte o si alguien me ayudó sin que lo supiera. Debe sentirse liberador. Lo es. Exhausto también. Es mucho más difícil sin atajos. Pero vale la pena. La cena progresó. Hablamos más profundo. Sobre lo que habíamos aprendido estos meses. Sobre quiénes éramos ahora. Mi terapeuta dice que estoy lista, dijo Gloria de repente. ¿Lista para qué? Para intentar de nuevo. Contigo. Si tú quieres. Las palabras flotaron entre nosotros. Importantes. Definitivas. ¿Qué significa intentar de nuevo para ti? Pregunté. Significa conocernos realmente. Sin máscaras. Sin roles predefinidos. Yo no soy la esposa exitosa que necesita brillar más que tú. Tú no eres el esposo invisible que sostiene todo desde las sombras. Somos solo Matías y Gloria. 2 personas que cometieron errores pero que tal vez pueden construir algo real esta vez. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Citas. Como esta. Conociéndonos sin vivir juntos todavía. Sin asumir que porque estuvimos casados ya lo sabemos todo. Empezar desde cero, pero con la ventaja de haber aprendido de nuestros errores. Consideré sus palabras. Me gusta esa idea. Pero necesito saber algo primero. ¿Qué? ¿Por qué quieres intentar de nuevo? ¿Es porque me extrañas o porque extrañas lo que yo representaba? La seguridad. Las conexiones. La vida cómoda. Ella no se ofendió por la pregunta. De hecho, parecía haberla esperado. Es una pregunta justa. Y hace 3 meses no habría podido responderla honestamente. Pero ahora puedo. Te extraño a ti. No lo que tenías o lo que podías hacer por mí. Extraño las conversaciones que podríamos haber tenido si yo hubiera prestado atención. Extraño conocer realmente a la persona con quien compartí 12 años. Extraño la posibilidad de lo que podríamos ser si lo hacemos bien. ¿Y si no funciona? Si intentamos y descubrimos que no somos compatibles cuando ambos somos honestos. Entonces al menos lo sabremos. Al menos lo intentamos de verdad. Sin mentiras. Sin poder desequilibrado. Solo 2 personas viendo si encajan. Terminamos la cena. Javier pasó por nuestra mesa. Todo estuvo bien. Perfecto, dije. Como siempre. Él sonrió. Miró a Gloria. Señora Gloria, es un placer tenerla aquí.
Espero verla más seguido. Gracias, Javier. Yo también lo espero. Cuando nos levantamos para irnos, Gloria miró alrededor del restaurante. ¿Sabes qué es lo extraño? Estuve aquí docenas de veces en 12 años. Pero esta es la primera vez que realmente lo veo. La primera vez que aprecio lo hermoso que es. Lo especial. Antes solo era un escenario para mis eventos. Ahora es un lugar real. Esa es una buena metáfora para muchas cosas. Lo es. Caminamos afuera. La noche era clara. La ciudad vibraba con energía. ¿Puedo llevarte a casa?, ofrecí. Me gustaría eso. En el auto, el silencio era cómodo. Ella miraba por la ventana. Yo conducía, como habíamos hecho cientos de veces antes. Pero diferente. Llegamos a su apartamento. Ella no se bajó inmediatamente. Matías, hay algo más que necesito decirte. Te escucho. Esa noche en Vértice, cuando dije que solo estabas ahí por la comida gratis, fue el momento más vergonzoso de mi vida. No cuando Javier te habló. Eso vino después. El momento vergonzoso fue cuando lo dije. Porque en ese instante, antes de que pasara nada más, supe que estaba siendo cruel. Supe que te estaba reduciendo a nada frente a personas que no importaban. Y lo hice de todas formas porque me hizo sentir poderosa. Ya te disculpaste por eso. Lo sé, pero no te dije esto. Gracias por no defenderme en esa reunión de junta. Gracias por dejar que cayera. Porque necesitaba caer. Necesitaba perder todo lo que pensaba que me definía para descubrir quién era realmente debajo de todo eso. Fue difícil no defenderte. Pero lo hiciste de todas formas. Y fue el acto de amor más grande que alguien ha hecho por mí. Porque me amaste lo suficiente para dejarme enfrentar las consecuencias de mis acciones. Para dejarme crecer. Se inclinó y me besó la mejilla. Suave, breve, pero significativo. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Gloria. La vi entrar a su edificio. Esperé hasta que las luces de su apartamento se encendieron. Luego conduje a casa. Esa casa grande. Esa casa que ahora era solo mía, pero que tal vez algún día podría ser nuestra otra vez. Si ambos elegíamos eso. Si ambos estábamos listos. Me senté en la sala. En la oscuridad. Pensando en todo lo que había pasado. En cómo una sola noche, una sola frase, había desmoronado 12 años de ilusiones. Pero también había creado algo nuevo. Algo más honesto. Más difícil. Pero más real. Gloria tenía razón. El error no fue que ella riera de mí. El error fue que construimos un matrimonio sobre suposiciones falsas. Sobre roles que ninguno cuestionó. Sobre poder que nunca debió ser tan desequilibrado. Y ahora, después de todo el dolor, después de toda la destrucción, teníamos la oportunidad de construir algo diferente. Algo basado en personas reales. En elecciones conscientes. En respeto mutuo ganado, no asumido. No sabía si funcionaría. No sabía si Gloria y yo podríamos convertir este nuevo comienzo en algo duradero. Pero por primera vez en años, sentía esperanza. Esperanza real. No basada en ilusiones o poder oculto, sino en la posibilidad de dos personas que finalmente se veían mutuamente con claridad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gloria. Gracias por esta noche. Por verme. Por permitirme verte. Siguiente cita la elijo yo. Prepárate. Sonreí en la oscuridad. Respondí, estoy listo. Y lo estaba. Después de tantos años siendo invisible, después de meses de destrucción y reconstrucción, finalmente estaba listo para ser visto. Para ver. Para intentar algo real. El silencio de la casa ya no se sentía vacío. Se sentía como posibilidad. Como el espacio entre un final y un comienzo. Como el momento justo antes de que algo nuevo empiece a tomar forma. Y eso, decidí, era suficiente por ahora.